La infidelidad de mi ex prometida sigue llegando a mi puerta. Realmente me pregunto cuándo superaré esto. Yo y mi prometida hemos estado juntos durante 6 años. Le propuse matrimonio durante la pandemia y en realidad estaba teniendo una aventura cuando aceptó mi propuesta. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien aceptaría una propuesta de matrimonio de una persona mientras se acuesta con otra? De todos modos, esta es una publicación larga, la he estado escribiendo durante semanas. Es una terapia para mí de alguna manera. Realmente no busco ningún consejo, solo trato de vaciarme en alguna parte. Cuéntale a alguien, incluso si solo son extraños en internet. Soy un tipo bastante incómodo, nunca he sido grande con las damas, pero cuando conocí a mi prometida, llamémosla Bess, estaba enamorado en un minuto. Nunca me había enamorado antes, pero supe que era con ella con quien quería pasar mi vida tan pronto como la conocí. Por alguna razón, a ella también parecía gustarle mucho y estábamos hablando de niños y mudarnos juntos al final de la semana. El tiempo hasta el día de fue genial, al menos lo fue para mí. Obviamente no podría haber sido tan bueno para Bess. Un día, vi por casualidad un mensaje en su teléfono que me hizo hacer una pausa. Me quedé despierto esa noche y me levanté mientras ella dormía y pasé por eso. Me siento muy cómodo con la tecnología, de hecho me ganó la vida a través de algunas aplicaciones móviles que hice. No soy muy rico, pero podría tomarme un año de descanso cómodamente sin sufrir consecuencias económicas a largo plazo. De todos modos, no encontré nada absolutamente concluyente, pero encontré muchas cosas sospechosas como mensajes eliminados. También tenía un contacto de Snapchat con un icono que indicaba mucha interacción. También había algunas fotos de un chico que no reconocí. Así que instalé software espía para monitorear su móvil, hice una búsqueda en Google y seleccioné el servicio más caro que pude encontrar. Incluso podría girar la cámara y el micrófono de forma remota. Al día siguiente, se suponía que Bess iba a hacer un viaje de negocios de 5 días, trabaja en ventas, por lo que esto no era necesariamente algo extraño para ella. Pero tan pronto como salió por la puerta, los mensajes empezaron a ir y venir. Estaba devastado, vomité varias veces, simplemente no podía creer lo que estaba leyendo. Durante mucho tiempo me niego a aceptar lo que significaba. Me obsesioné y comencé a pasar por todo lo que podía tener acceso. Descubrí que su relación había comenzado más de 2 meses antes de que le propusiera matrimonio. Su amante, una colaboración de trabajo, era un hombre casado 10 años mayor que ella con 3 hijos y una esposa que estaba embarazada de 7 meses en este momento. El insulto final ese día fue cuando pude escucharlos en acción en la habitación del hotel. Ellos profesan su amor el uno por el otro, hablan mal de mí y de su esposa. Hablan de huir y formar una nueva familia. Estaba totalmente angustiado. No tenía idea de qué hacer, no tenía las agallas para llamarla y confrontarla. Al final terminé llamando a mi mejor amigo desde pequeña. Llamémosle K. K creció en una favela brasileña, ya era duro como las uñas cuando él y su madre se mudaron a la casa de al lado cuando yo tenía 12 años. Esto fue en el Reino Unido, por cierto. El padre de K había muerto unos años antes, K nunca habló realmente de eso, su madre dijo que murió en un acto de violencia al azar. Mi madre nos dejó cuando yo tenía 10 años, era adicto y mi padre nunca se volvió a casar. K no sabía ni una palabra de inglés, pero durante ese primer verano nos hicimos amigos cercanos y yo aprendo algo de portugués y él algo de inglés. Supongo que nos unimos tan fuertemente a través del trauma compartido. K y yo hemos sido inseparables desde entonces, lo cual es un poco extraño, soy un tímido al conflicto y un nerd incómodo. K es muy popular y no le teme a nada, a diferencia de mí. K no es grande ni musculoso ni nada de eso, es muy duro. Todo el mundo ama a K. En la escuela secundaria alguien planeó una fiesta sorpresa para él y se presentaron 250 personas. Probablemente pueda contar a mis amigos con una mano, y 3 de ellos son más personas que conozco que amigos reales. Le conté todo a K, le mostré los mensajes y los correos electrónicos que logré descubrir. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Me dijo que no podría darme ningún consejo específico porque era algo con lo que tenía que lidiar. Tuve que lidiar con esto de la manera correcta para mí. Luego procedió a recordarme acerca de una chica con la que había estado y que lo había engañado, se volvió nuclear, la expuso a amigos de la familia y no tuvo contacto. No tenía idea de qué hacer, la sugerencia de K era lo único que tenía, así que le dije que quería hacer algo así con Bess. Durante los siguientes días empacamos todas sus cosas, lo condujimos a una unidad de almacenamiento, cambiamos las cerraduras de mi apartamento y nos preparamos para recogerla en el aeropuerto.
Afortunadamente, K estaba conduciendo, en realidad estaba sentado sobre mis manos para ocultar cuánto temblaban. Bess estaba feliz y riendo cuando se subió al auto y al instante se dio cuenta de que algo andaba mal en mí. Solo le dije que no me sentía bien. K le sonrió y le dijo que tenía una sorpresa genial planeada para ella en la casa de sus padres. No dije nada ni una sola palabra durante todo el viaje, traté de que no me viera la cara y finjo la sonrisa lo mejor que pude. Desde el momento en que Bess se subió al coche, el resto del día transcurrió como si se desarrollara en cámara lenta. Ya había hablado con sus padres el día anterior y les había dicho que íbamos a pasar. Les dije que tenía que hacer el anuncio sorpresa. Cuando llegamos hubo abrazos y sonrisas y casi me eché atrás en ese momento. Amo a sus padres, han sido tan buenos conmigo y siempre me hicieron sentir bienvenido. Pronto Bess estaba sentada en el sofá entre sus padres. En algún momento alguien preguntó por la gran sorpresa. Que anímame a continuar. Comencé diciéndoles a sus padres cuánto les tenía cariño y lo agradecida que estaba de que me hubieran dado la bienvenida a su familia y me hubieran tratado de tal manera que siempre me sentí bienvenido. Luego me atraganté por unos minutos, tenía todo este discurso planeado, fue elocuente y compuesto. Olvidé totalmente mi discurso, así que lo solté. Bess me ha estado engañando con un colega de trabajo que tiene hijos y su esposa está embarazada de 7 meses. El compromiso se canceló, la boda se canceló. Nuestra relación terminó. Bess, tus cosas están en este contenedor de almacenamiento. Dejé caer la llave al suelo. Esto es un adiós para siempre. Salí mientras todos estaban sentados en silencio. Escuché a K decirles que necesitaba tiempo para curarme y que por favor no me contacten a menos que sea absolutamente necesario. En el auto, K me dijo que publicara en el grupo de Facebook. El grupo de Facebook donde estábamos planeando la boda. Todo el mundo estaba ahí. Toda mi familia, toda su familia, amigos, todos. Publiqué un mensaje corto casi idéntico a lo que les dije a sus padres y luego me desconecté del grupo. K seguía diciéndome que estaba orgulloso de mí, que algún día miraría hacia atrás y me alegraría de defenderme. Estaba aturdido, nada de esto se sentía bien o real. La próxima parada planeada es la esposa de hombre con el que me engaño. Cuando abrió la puerta, lo solté todo, ni siquiera me presenté. Estoy bastante seguro de que me abofeteó en algún momento. Cuando le di una memoria USB con la evidencia, su esposo apareció por la esquina detrás de ella. Su esposa inmediatamente comenzó a gritar, le dijo que se perdiera y que no se le acercara. Trató de poner excusas, pero tan pronto como dio un paso hacia adelante, K apareció en su rostro instantáneamente. Escuchaste a la llama. Sal fuera. Después de un poco más de ida y vuelta, finalmente hizo una maleta y se escabulló. K habló con su esposa por un tiempo, solo estaba tratando de procesar mi vida hecha pedazos en mi mente. Al final, nos invitaron a entrar. K llamó a su madre y acordamos pasar la noche hasta que su padre pudiera llegar a la mañana siguiente a recogerla. Tenía miedo de que su marido volviera a aparecer y no quería estar sola. Por dentro me trataron como si me hubiera vuelto invisible, nadie me vio ni me notó. Me quedé sentada llorando en silencio. Entiendo que ella estaba en una situación mucho peor que yo. Yo no estaba casada y no tenía hijos. Todavía estaba rompiendo por dentro que nadie ni siquiera me miraba. En algún momento todos se quedaron dormidos, yo todavía me senté ahí llorando, decidí que simplemente lo iba a terminar. Empecé a buscar pastillas pero no pude encontrar ninguna. Al final obtuve un cuchillo largo y planeaba apuñalarme en el corazón con él. Lo sostuve hacia mi pecho con ambas manos y cuando respiré hondo, el cuchillo pasó por debajo de mi caja torácica y penetró aproximadamente 1 centímetro. Dolía como el infierno. Me quedé sentado un rato mirando el cuchillo con la punta ensangrentada. No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí, al final dejé el cuchillo en la mesa y volví a mi silla. Ahí me senté llorando el resto de la noche. Simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Su padre llegó a las 5:30 de la mañana. Abrí la puerta para dejarlo entrar. Estaba cubierto de sangre. Estaba increíblemente tranquilo, considerando cómo me veía. Con calma me hizo algunas preguntas y si estaba bien. Murmuró un galimatías. Entró para encontrar a su hija mientras yo me quedé ahí sosteniendo la puerta. Poco después, K salió a hablar conmigo. Lo miré por un minuto y luego me desmayé. Me desperté en el hospital, hacía ya 3 meses. K se quedó conmigo las primeras semanas después de que regresé a casa. Tenía miedo de que me volviera a perder. No he hablado con mi ex prometida, cambié mi número de teléfono, bloqueé su dirección de correo electrónico y todos los accesos en las redes sociales. Ha venido a mi puerta varias docenas de veces, habla a través de la puerta.
A veces habla 4 horas. Habla de lo arrepentida que está y pide perdón. Me ha dicho que ha roto con el hombre, que la esposa de él se está divorciando de él, que la despidieron porque la esposa del hombre lo denunció a recursos humanos. Cuando ella viene, me siento justo dentro de la puerta, la escucho y lloro. Sé que está realmente malo. Solo me estoy torturando. No le he respondido todavía. Me dijo que podía ver la puerta moverse cuando me apoyé en ella para que supiera que estaba ahí. No he sanado nada, todavía la amo como loco, pero mi corazón y mi alma están demasiado dañados. Estoy lleno de ira, odio y vergüenza. Sé que nunca podré volver con ella, destruiría totalmente la poca autoestima y el respeto por mí mismo que todavía tengo. La confrontación en casa de sus padres, diciéndole a la esposa del hombre. No me dio nada por lo que sentirme mejor. En todo caso, me arrepiento de no solo alejarme. La gente me ha estado diciendo que en algún momento me adormezco o me estoy volviendo diferente. Espero que ese día sea pronto para mí, porque ahora mismo todos los días son un infierno. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte al canal.